Muy bien. Entonces, la clase anterior empezamos a ver, pues, un repaso muy leve de los términos técnicos que se utilizan en botánica, ¿no? Analizamos los meristemos principales, raíz, tallo, hoja y frutos. No es necesario que se los memoricen todos, pero sí que los tengan en cuenta porque en ocasiones vamos a utilizar, pues, vocabulario técnico, ¿no? También por ahí ustedes tienen glosarios y material, sobre todo si yo les di la materia de botánica general. Si no, en cualquier libro de botánica pueden encontrar la terminología. Entonces, el día de hoy vamos a determinar por qué es tan importante estudiar fisiología vegetal, sobre todo pues en la carrera de ingeniería en agronomía, ¿no? Independientemente de la especialidad que ustedes lleven, pues sabemos que una vez que ya se ha definido el objeto de estudio de la fisiología vegetal, podemos inferir o deducir que es muy, muy importante para la formación integral de casi cualquier científico que esté interesado en las ciencias de la vida, ¿no? No solamente porque sabemos, podemos llegar a conocer, perdón, la biología de las plantas, lo cual se conoce en el mundo de la ciencia como la ciencia básica, sino también porque al saber cómo funciona algo, podemos proponer soluciones a un problema muy específico, ¿no? En materia agrícola, ¿no? Seguramente por ahí han visto que pues prácticamente todos los cultivos, desde que el hombre es hombre y ha aprendido a domesticar las plantas, pues han sufrido de alguna plaga, ¿no? Aquí vemos al gusano del algodonero, el cual pues es una bronca debido a que pues baja la calidad del producto, lo mancha, etcétera, etcétera. Entonces, esto ocasiona pues pérdidas a, a los productores, ¿no? Pero si yo sé qué tiene la planta que atrae a estos gusanos o qué condiciones ambientales favorecen a la planta, perdón, a la plaga, pero no a la planta y viceversa, pues yo puedo saber cómo jugar con esas condiciones para que mi planta siga creciendo sin que pueda llegar a ser susceptible de una plaga. Entonces, problemas agrícolas hay muchísimos y los podemos dilucidar o llegar a resolver conociendo la fisiología de las plantas. El otro tema que vamos a ver a continuación es, pues, cómo es que han evolucionado las plantas, ¿no? Para empezar, pues, tenemos que, de alguna manera, definir lo que es una planta. Entonces, si recuerdan, estas eran las preguntas del examen diagnóstico, ¿no? Entonces, una planta, pues, es un organismo que de alguna u otra forma tiene cloroplastos, tiene clorofila y es fotosintético, ¿no? Entonces, estas tres características son exclusivas de las plantas, ¿no? Hay bacterias, hay microorganismos que son fotosintéticos, que tienen un compuesto similar a la clorofila, se le conoce como bacterioclorofila, pero no tienen cloroplastos, entonces, pues esas no son plantas, ¿no? Entonces, las plantas, repito, son todos aquellos seres vivos que son fotosintéticos, tienen clorofila y tienen cloroplastos, ¿no? También podemos decir que las plantas tienen una definición polifilética. ¿Qué quiere decir esto? Poli, varios, filética, filums. Entonces, es decir, las plantas tienen muchos ancestros diferentes. Y eso lo podemos ver reflejado en la actualidad porque hay plantas fanerogámicas, hay plantas criptogámicas, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente denominamos como planta a todos los individuos que son parte del reino plante, que también se le denomina reino vegetal, el cual vamos a discutir específicamente más adelante. Entonces, espero que el concepto de planta haya quedado muy claro, porque ahorita lo vamos a ocupar de nuevo. Entonces, ¿de dónde vienen las plantas? ¿Cuándo surgieron? Bueno, sabemos que en el planeta las plantas se originaron entre los primeros seres vivos de la Tierra, ¿no? Mucho después de que surgieron las bacterias y los arqueas, ¿no? Básicamente podemos decir que las plantas descienden directamente de organismos eucariotas autótrofos. Autótrofo quiere decir que produce su propio alimento, que aparecieron en el periodo proterozoico, ¿no? Y sus primeros representantes no fueron vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían tejidos bien diferenciados para el transporte de la savia bruta y otros nutrientes, ¿vale? Entonces, se sospecha
Y esto pues obviamente es una aproximación, porque de esto depende, estas aproximaciones dependen de los estudios del registro fósil, que no necesariamente son increíblemente precisos, pero nos dan una idea. En la imagen anterior pues teníamos un fósil de una planta con lo que parecería ser una flor u hojas primitivas. Esto es una ampliación porque el fósil es así como de este tamañito. Y pues los fósiles nos han ido diciendo que al parecer las primeras organismos, vamos a decirlo de alguna manera, surgieron fotosintéticos, surgieron lo más parecido a las plantas hace unos 505 millones de años, ¿no? De ahí las algas verdes ancestrales dieron origen a las algas verdaderas, a las briofitas, a los helechos, y finalmente a las angiospermas, que son los seres vivos más recientes dentro del grupo de las plantas, ¿no? Entonces, si se fijan, las plantas modernas surgieron apenas a principios del Cretácico, después del Jurásico. Y aquí hay que hacer una precisión histórica que seguramente ustedes ya se dieron cuenta. En el Jurásico, ¿qué pasó? Acuérdense. Voy a usar aquí mi super esquema para que nos demos una idea. No tengo nada que sea como redondo. Bueno, sí. Aquí tengo un cojín de mi novia que es de un corazón. Entonces, voy a hacer este ruido así. Meteorito. Hay un Meteorito. Exactamente, cayó un meteorito, ¿no? Exactamente, cayó cerca de la península de Yucatán, en México. El cráter es denominado como el Chicxulub, y pues ahí se supone cayó un meteorito que era súper grande. Obviamente, al caer ocasionó una gran cantidad de polvo, de ceniza, y eso, al opacar los cielos del planeta, detuvo la fotosíntesis de las plantas. Se murieron las plantas, y cuando se murieron las plantas se murieron los dinosaurios herbívoros, ¿no? Y eventualmente, pues solamente quedaron hierbitas de animales pequeños. Entonces, me voy a regresar al esquema. Y si ustedes lo notan, pues aquí en el Jurásico, que fue donde abundaron los dinosaurios, pues hace 65 millones de años, se murieron. ¿Qué pasa? Se mueren muchas de las plantas y empiezan a surgir las primeras plantas pequeñitas con flores, que son las angiospermas, que son las más abundantes de nuestro planeta, ¿no? Entonces, surgen las angiospermas, como esta pequeña cactácea, y de ahí pues tenemos toda la gran diversidad que hay en la actualidad, ¿no? Ahora, ¿por qué las angiospermas sobrevivieron? Bueno, las herbáceas, angiospermas, perdón, las angiospermas más chiquititas del tipo herbáceo, pues empezaron a producir semillas. Entonces, estas semillas, pues fueron algo, una característica evolutiva que les permitió, pues, expandirse en muchos ecosistemas, ¿no? Ahora, para que nos demos una idea, esto es una línea del tiempo, sabemos que el universo tiene alrededor de 16,000 millones de años, o lo que es lo mismo, 1,600 millones de años, y la Tierra se formó hace 4,600 millones de años. La vida surgió casi 1 millón de años después. Eran formas de procariontes, de bacterias primitivas, anaerobias y autótrofas. Casi 1,000 millones de años después surgen las primeras cianobacterias, que con su metabolismo a través de la fotosíntesis empezaron a atrapar el CO2 y a producir oxígeno. Entonces, eso cambió la composición de la atmósfera, lo que favoreció que hubiera algunas formas de vida y otras pues perecieran, ¿no? Y hasta nuestros días se ha mantenido más o menos esa composición en la química de la atmósfera, ¿no? La cual se la debemos a las cianobacterias y a las primeras plantas, ¿no?
Ahora, ya sabemos qué son las plantas, ya definimos qué son las plantas. Ya hablamos en la clase anterior cuáles son sus partes y ya dijimos ahorita más o menos cómo fue su evolución, ¿no? Lo que se sabe hasta ahorita hasta que no salgan nuevos fósiles, ¿no? Ahora, pero ¿cuántas plantas son? Entonces, las plantas son un grupo bastante biodiverso. Para que lo pongamos en perspectiva, de animales, mamíferos, aves y peces, hay esta cantidad, 3.5 por 10 a la 4. Podemos acceder o se conocen aproximadamente el 90% de artrópodos e invertebrados, que son los insectos. Hay entre 10 a la 6 y 10 a la 7, no nos ponemos de acuerdo los científicos, y solamente conocemos el 10%, ¿vale? De nemátodos, que son los gusanos, solamente el 3%. De plantas superiores hay muchísimas, 2.7 por 10 a la 3, pero ya conocemos cerca del 90%. Entonces, eso quiere decir que nos queda un 10% por explorar, ¿no? Y cuando digo conocemos, es nomás que las han visto, reportado. O sea, no se sabe cómo funcionan, no se sabe si producen algún metabolito secundario que sea interesante, que pueda servir como un medicamento, como un antibiótico, como la cura contra el cáncer, ¿no? Entonces, por eso es importante saber cuántas hay, pero sobre todo estudiarlas a nivel fisiológico, que es parte de lo que hace la fisiología vegetal, para ver qué uso se le puede dar aplicado a la salud humana u otra cosa, o qué uso tiene dentro del ecosistema esta planta, ¿no? Algas, pues conocemos alrededor del 70%, hongos el 5%, bacterias de entre el 1 al 10%, o sea, falta muchísimo, de arqueas únicamente entre el 0.1 y el 1%, y virus solamente el 4%. Entonces, entre más pequeñitos son los seres vivos, menos sabemos de ello, porque pues es más difícil atraparlos, conocerlos y estimar su biodiversidad, ¿no? Ahora, México es muy importante en ese sentido porque forma parte de lo que es el top 5 de los países más biodiversos, ¿no? El primer lugar lo tiene Brasil, el segundo Colombia, obviamente porque comparten la selva de la Amazonía, China, Indonesia y en quinto lugar está México, ¿no? Entonces, México tiene alrededor de 25,000 de 25,000 diferentes plantas de las que hay en el mundo, ¿no? Entonces, esto era un dato hasta el 2012 y no ha cambiado, ¿no? Entonces, México tiene entre el 10 y el 12% de las especies terrestres de plantas. Entonces, pero estas especies están en un espacio que es aproximadamente el 1.4% de la superficie terrestre mundial. Es como si hubiera llegado Diosito y hubiera echado todo el bonche de plantas aquí en México, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea, en México hay más de 5,000 especies de vertebrados, es decir, casi el 10% de las que se conocen en el mundo, casi todas son peces y aves, y tenemos el segundo lugar mundial en reptiles, ¿sale? El tercero en mamíferos y el cuarto en anfibios, ¿sale? Entonces, tenemos muchísimas especies, ¿no? Esto únicamente referente a los animales, ¿no? Pero referente a las plantas, hay más de 25,000 especies, como habíamos dicho en la gráfica anterior. Aquí está, lo vuelvo a mostrar. Y la mayoría de estas son angiospermas, 23,791. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la clase anterior que las angiospermas, por su tipo de reproducción, por la evolución, son más abundantes y diversas que las plantas que no tienen flor? ¿Sale? Entonces, si lo cuantificamos de esta manera, alrededor del 9-10% de las especies descritas en el mundo viven en México. O sea, si lo ponemos en perspectiva, una de cada 10 plantas de las que hay en el planeta está aquí en México, ¿no? Entonces, pues es una cosa increíble, ¿no? De tanta diversidad que tenemos, ¿no? Ahora, si lo dividimos por grupos, pues se sabe, por ejemplo, que en México tenemos pues esas 25,000 plantitas, ¿no? Sin embargo, lo que está así en color como meloncito nos da otro número, que son 31,100. Entonces, eso quiere decir que aproximadamente hay una diferencia de 6,000 plantas que no se han descubierto en México. O sea, si alguno de ustedes se pone a buscar una planta en su localidad,
pues tiene 6,000 oportunidades de encontrarla, ¿no? Y en el mundo se conocen 272,000 y tantas plantas, ¿no? Entonces, en esta grafiquita ustedes pueden ver todo lo que se conoce de la biodiversidad en México, lo que se puede llegar a conocer y lo que hay en el planeta, ¿no? Ahora, aunque no lo vamos a estudiar a fondo aquí, aquí hay otros datos interesantes, como por ejemplo el de los musgos, que también son bastantitos, 1,482, y se estima que hay casi 2,000, o sea, hay por ahí unos 600 que no se han encontrado. En algas anda más o menos el número igual, ¿no? Ahora, ya dijimos los números, ¿no? Que hay muchísimas plantas en México. Pero ¿por qué hay tantas plantas? Bueno, entonces México tiene la particularidad que es una zona de transición entre lo que se conoce en ecología como la región neártica, o sea, la parte que está más cercana al polo, y la región neotropical, que es la que está más cercana al Ecuador, ¿no? En México hay otra cosa bastante curiosa que ayuda a que haya tanta biodiversidad. Sabemos, los que estudiamos un poquito de ecología, que entre más accidentado sea el terreno, hay más posibilidades de que se establezcan especies adaptadas al mismo. Entonces, entre más condiciones haya y más variables, pues obviamente va a haber más seres vivos que se adapten a esas condiciones y les guste vivir ahí. Entonces, México, por eso es un país tan biodiverso, ¿no? Entonces, uno, ya lo dijimos, es una zona de transición entre la zona neártica y neotropical, ¿sale? Entre lo que es el frío y el calor. México, aparte, es un país que tiene aguas oceánicas, tanto por un lado, que es el Golfo de México, por el otro, que es el Pacífico, ¿no? Aparte de todo esto, México es de alguna manera como partido a la mitad, que es esto que tenemos aquí. Esto, pues, es el eje neovolcánico mexicano, que es una especie de falla tectónica gigante donde están los volcanes. Y aparte de todo esto, si lo vemos así, México que está partido como por en medio, luego hay otras dos líneas que lo parten así, que son estas, ¿no? La Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Entonces, México tiene una superficie grandísima, de un terreno muy accidentado, tiene prácticamente todos los tipos de clima y tiene todos los tipos de suelo, ¿sale? Entonces, por esa razón, es un lugar tan biodiverso, ¿no? Ahora, ya dijimos qué son las plantas, cómo evolucionaron, cuántas hay en México, por qué es importante estudiarlas. Ahora vamos a decir cómo es que se clasifican las plantas. Entonces vamos a ver una historia muy breve de cómo evolucionó la clasificación de las plantas, ¿no? La primera clasificación de la cual se tiene noción fue la que propuso Aristóteles, sabio y filósofo y todólogo griego, y pues básicamente este cuate se dio cuenta que los seres vivos estaban en dos grandes grupos, ¿no? Los animales y las plantas, y que los animales a su vez se subdividían en animales que tenían sangre roja y los que no tenían sangre roja. Entonces él fue una de sus primeras observaciones. Pero también se dio cuenta que había plantas. Entonces, de las plantas había dos grupos, las que sí tenían flores, que son las fanerogámicas, y las que no tenían flores, que son las criptogámicas. Entonces, él se da cuenta de estas apreciaciones, ¿no? Muchísimo tiempo más tarde viene Carol Linné, un sueco, que hizo su clasificación, a la cual se le denomina sistema natural, también se le conoce como sistema binomial, y pues básicamente él agrupa a las plantas en función de sus características, yendo de lo general a lo particular. Entonces, él inventa lo que se conoce como la taxonomía, se le conoce también como el padre de la taxonomía, el padre del sistema binomial y últimamente pues el padre de la botánica moderna, porque la clasificación de los seres vivos empezó con la clasificación de las plantas y él instituyó el reino, la división, la clase, el orden, el género y la especie. Entonces el género y la especie normalmente se escriben en latín
y en cursivas o subrayado, porque y con mayúsculas la primera, porque es un nombre o sustantivo propio. Entonces, de esta manera, tan elegante, pues Linneo ayuda a que las plantas puedan identificarse, y esto es muy importante porque él se dio cuenta, vamos a suponer que hablamos del maíz, ¿no? Entonces, al maíz en algunos lados le dicen elote y acá le decimos maíz. Entonces, aunque sean la misma planta, pues la gente se confundía porque no había un criterio que uniformizara cómo denominar a las plantas. Entonces él dijo, vamos a llamarlas en latín con el género y la especie, que es como el nombre y el apellido, y de esta manera en todo el mundo una planta puede ser identificada. Entonces, este mismo criterio después se aplicó pues para el resto de las formas de vida, ¿no? Y en este retrato que le hicieron, tiempo después los investigadores se dieron cuenta que estos no eran botones, sino que eran semillas de una planta que fue nombrada en su nombre, a la cual se le llamó Linnea borealis. Ahora, la clasificación de Linneo fue evolucionando, aunque sigue teniendo los mismos principios. Desde Linneo únicamente se conocían dos reinos, el vegetal y el animal, ¿no? Y esto vino evolucionando hasta los estudios de Gus, que ahorita vamos a analizar, donde se establece que hay tres dominios: bacteria, arquea y eucaria. Esto fue determinado por estudios moleculares, ¿no? También existe la clasificación de Cavalier-Smith, es válida, pero la que más se utiliza hasta nuestros días es la del doctor Gus, ¿sale? Ahora, esto que tenemos aquí es algo muy bonito, lo saqué de un libro de microbiología, es básicamente la traducción al español de lo que se conoce como el árbol de la vida, que fue el trabajo de Gus, es decir, poner una aproximación molecular más precisa para que toda la vida pudiera ser clasificada, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos así con un poquito de imaginación, aquí lo voy a señalar con el cursor, esto que vemos aquí son todas las bacterias, esto que tenemos aquí son todas las arqueas, y esto que tenemos aquí son todos los eucariotes. Es decir, todos los seres vivos que tienen núcleo bien definido y un sistema de endomembranas. Y ahora nosotros vamos a estudiar esta pequeña ramita de la vida que son las plantas. Nosotros, como seres vivos, somos un poquito más modernos, lo cual no quiere decir ni mejor, ni quiere decir más evolucionado. Quiere decir que somos de los últimos que aparecimos en el planeta. Entonces, ustedes y yo estamos aquí en la ramita de los animales, ¿no? Ahora, esto es un esquema, pues muy general, pero si nosotros pudiéramos expandir toda esta ramita que tenemos aquí, la de las plantas, veríamos algo más o menos así. Entonces, aquí están todas las plantas, todas las familias principales que se conocen. Entonces, son muchísimas, ¿no? Aquí tenemos a las polipodiofitas, las monocotiledóneas, las eucotiledóneas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si a ustedes les interesa alguna familia en particular, pues la pueden investigar aquí. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que las eudicotiledóneas son más nuevas, son más evolucionadas que las licofitas, por ejemplo, ¿no? Aquí si se fijan, pues las gimnospermas son aquí bien poquititas, ¿no? Las gimnospermas, pues también las encontramos hasta nuestros días. Tenemos a las cícadas, a los ginkgos, como al ginkgo biloba, a algunos pinales y a algunos netos. Ahora, este cuadrito también lo saqué de un libro de microbiología, porque engloba las características de los dominios, ¿no? Esto obviamente se fue refinando, pero antes de explicarles esto, tengo que comentarles otra cosita. Aquí si se fijan, les había dicho que el doctor Gus fue quien hizo pues esta clasificación, ¿no? Esta clasificación se hizo analizando los genes ribosomales. En biología molecular y en biología celular analizamos que los ribosomas
pues son una serie de organelos, de pequeñas partes de las plantas que se encargan de la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces yo tengo ribosomas, ustedes tienen ribosomas, el zacate tiene ribosomas, un mezquite tiene ribosomas, ¿no? Pero todos los ribosomas de todos los mezquites, el gen que lo codifica es prácticamente el mismo. Y lo mismo pasa con los seres humanos. El gen que codifica mis ribosomas es idéntico al de ustedes. Entonces, si yo hago una secuenciación de mi genoma, busco los genes ribosomales míos de doctor Miguel Medrano y algunos de los de ustedes, el análisis me va a decir que yo soy humano y que ustedes son humanos, ¿no? Y se hiciera lo mismo con una planta como un ahuehuete, por decir algo, como una cactácea, ¿qué me va a decir el análisis? Que ese ribosoma pertenece a un ahuehuete o a una cactácea. Entonces, ese enfoque molecular pues permitió que se construyera el árbol de la vida, ¿no? Y posteriormente, y en buena concordancia, las diferencias que hay en estos genes pues permitieron encontrar más diferencias entre los diferentes seres vivos. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Aquí las vamos a analizar. Hay diferencias en el tipo de la pared, en el tipo celular. Hay diferencias en la pared celular. Los lípidos que tienen sus membranas son diferentes. La sensibilidad a los antibióticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas características las vamos a analizar la siguiente clase, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguien de ustedes tiene eh, alguna duda o pregunta? No, ¿No? Muy bien, perfecto. Entonces, chicos, nos queda un minutito. Si no hay más dudas, sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase y que les haya quedado muy clara. Y la próxima sesión comenzamos analizando las diferencias a nivel molecular que tienen los diferentes dominios de la vida, ¿no? Entonces, repito, hasta el momento solamente se aceptan 3 grandes dominios de la vida: eucariotes, arqueas y bacterias, ¿sale? Entonces, arqueas y bacterias son seres vivos que no tienen núcleo bien definido ni un sistema de endomembranas, y los eucariotes sí lo tienen, ¿no? Los eucariotes son parte de esta ramita tan grande de la vida donde se encuentran las plantas y los animales, ¿sale? Entonces vamos a analizar algunas características que tenemos en común la próxima sesión a nivel celular y molecular, ¿ok? Muy bien, chicos, que tengan un excelente día. Nos estamos viendo la próxima sesión. Cuídense mucho y nos vemos, ¿sale? Bye, bye. Hasta hasta luego. luego, que lo va bien. Chao.